Bien, bueno, les damos la bienvenida a todos muy cordialmente a este segundo encuentro de estos tres encuentros en este breve seminario de extensión del 2022 sobre Simón el Mago y sus trayectorias en esta primera literatura cristiana. Bueno, para los que no estuvieron la semana pasada, soy el doctor Mariano Espléndido de la Universidad Nacional de La Plata y de CONICET, y estoy realizando este work in progress relacionado con, bueno, uno de los temas que estoy trabajando actualmente en relación al libro de Hechos de los Apóstoles, y que la semana pasada, en el primer encuentro, bueno, tratamos de tomar algunas nociones generales en torno al concepto de magia en la antigüedad, principalmente para ver que es un término que tiene una pluralidad de posibilidades en cuanto a su comprensión, en cuanto a su acepción, algunas positivas, en sentido más asociado a la sabiduría, ¿no? Y otras negativas, asociadas a la charlatanería y el fraude, principalmente con un fin económico, individualista y claramente no tendiente al fortalecimiento comunitario. En el día de hoy, lo que vamos a ver en este segundo encuentro, sí es concretamente el episodio de Simón el Mago, en el contexto más amplio de la literatura, del libro de Hechos de los Apóstoles, claramente, donde lo vamos a tratar de entender, porque de por sí es un episodio bastante extraño y es un personaje que no vuelve a aparecer en todo el relato, pero que deja una huella muy fuerte en la memoria de estas primeras generaciones cristianas, y un poco también en el contexto en el que Hechos se produce y cuál sería la polémica detrás de este personaje concretamente. Eh, para eso me pareció muy interesante. A mí me gusta muchísimo el cine, tengo un par de artículos sobre épica cinematográfica y demás. No se ha producido mucho sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, más que alguna producción perdida ahí con Anthony Hopkins en la década del 80, ¿no? Muy buena, muy recomendable. Y traté de buscar algo, siempre me gusta ilustrar un poco, sobre todo en este tipo de seminarios, eh, los episodios que vamos recorriendo. Encontré una versión, eh, digamos, bastante confesional de Hechos de los Apóstoles, una especie de Visual Bible, que le llaman en Norteamérica, eh, y encontré justamente el fragmento de Simón el Mago, toda la parte de su conversión. Me pareció bastante bien ilustrada, en el sentido de, bueno, cómo se presenta el espectáculo, digamos, ¿no? De lo que implicaría un mago de esta calaña, ¿no? Lo que llamaríamos un mago en el mal sentido, en la charlatanería antigua. Así que, si les parece, lo vamos a compartir. Son 3, 4 minutitos simplemente. Está doblado al castellano, así que no van a tener problema. No tuve que traducirlo, como en otras circunstancias nos ha pasado. Veámoslo y después vamos al texto en español y en griego para ir encontrando algunas claves eh, para el encuentro de hoy. Esperen que tengo un tema, que acá hay una clave para compartir y que salga el sonido. Si no lo tengo en cuenta, no lo van a escuchar. Ahora me parece que sí. De tanto usar Zoom uno aprende estas cosas. Bien, ahí va. Están aquí para ver los grandes poderes de un solo hombre. El poder de asombrar, el poder de curar todas las enfermedades, el poder de Dios mismo. Simón, el hechicero.
Sus demonios son muy fuertes. La tienen muy lejos de mi alcance. Llévenla otra vez a mi tienda. Esperen. Déjenme intentarlo. No, déjenlo pasar. ¿Cree que puede lograr lo que yo no? ¿Eh? ¿Eh? Si fallas, te matarán. En nombre de Jesús, Hijo de Dios, te libero de tu prisión. Hay un poder verdadero, el poder de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te arrepientes de tus pecados? Me arrepiento. Te bautizo en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Gracias. Bueno, un poco extraña, ¿no? Esta producción, pero bueno, era muy ilustrativa de la conversión de Simón el Mago. Después sí, obviamente, con toda su vinculación con Pedro y demás. El que estaba ahí mediando era Felipe, ¿no? El diácono, que ahora vamos a ver que aparece en la primera parte del relato que Hechos nos hace. Vamos a leerlo primeramente, quizás algunos no estén tan familiarizados, es un fragmento muy corto, ¿no? Hechos capítulo 8, del versículo 4 al 25, es el único momento en el relato en que Simón aparece, y esto se da luego de la lapidación de Esteban y de la primera diáspora de los creyentes en Jesús, que van hacia Samaria en un caso, y posteriormente hacia la zona de Antioquía de Siria, más al norte. Dice lo siguiente, algunas cosas las marqué también en el texto griego y en español para que las vayamos teniendo en cuenta y que tienen que ver más que nada con el vocabulario que Lucas usa, que es también importante para ver de dónde viene esta historia, ¿no? Sobre la cual se ha debatido bastante. Dice, los que se habían dispersado, esto es después de la muerte de Esteban y de la persecución que se desata, que incluye como personaje principal entre los perseguidores a Saulo de Tarso, fueron por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe, que
es el otro de los diáconos renombrados del libro de Hechos, bajó a una ciudad de Samaria. Acá marqué este dato que es importante, ahora vamos a ver por qué, y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu, ¿no? Esto en griego es homothimadon, ¿no? Un mismo espíritu, una misma voluntad, ¿no? Al unísono, lo que decía Felipe, porque ellos oían y veían los signos que realizaba, pues de muchos posesos salían los espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaban curados. Un poco lo que recién mostraba con la mujer que se curaba en el video. Hubo una gran alegría en aquella ciudad. Sin embargo, ya de tiempo atrás, acá como un flashback, ¿no? Había en la ciudad un hombre llamado Simón que practicaba la magia, Magewon, y tenía atónito a todo el pueblo de Samaria y decía que él era alguien importante, ¿sí? Dice Legon, Einai, Tina, Geautón, Megan, ¿no? Que era alguien grande, que era alguien importante, que era alguien de importancia. Y todos desde el pequeño hasta el grande le prestaban atención y decían, ¿no? Este es la potencia de Dios llamada la grande. Le prestaban atención porque los había tenido atónitos por mucho tiempo con sus artes de magia. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó, y una vez bautizado no se apartaba de Felipe y estaba atónito al ver los signos y grandes milagros que realizaba. Bien, es lo que vimos recién sucintamente en el video. Esto sigue, sin embargo, ¿no? Esta sería una primera parte de la fuente, que es el vínculo de la prehistoria de Simón, ¿no? En Samaria, y el vínculo con Felipe, que como pertenece a este grupo de helenistas, ¿no? Cuya cabeza era Esteban, que ha sido muerto, son los primeros en salir y predicar, ¿no? Aquellos judíos, se supone la gran mayoría, de origen, digamos, nacidos fuera de la tierra de Israel. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, que es lo que Felipe realiza. Los diáconos, acá hay una clara diferencia entre el rol de los apóstoles y de los diáconos. Entonces les imponían las manos, Pedro y Juan, y recibían el Espíritu Santo, los samaritanos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Acá usa comas, ¿no? Muchas aldeas de los samaritanos. También hay un tema con cómo el autor de Hechos ve a Samaria. Bien, bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Este texto es sencillo, está medio inconcluso, porque en realidad no sabemos qué pasó con Simón, si se arrepintió y se dio cuentas. Bueno, lo vamos a ver un poco al final. Lo cierto es que, ¿cómo podemos comprender el episodio de Simón en el marco, ¿no? En el marco más macro de lo que es la obra de Hechos de los Apóstoles, que es una obra realmente muy particular, ¿no? Si tuviéramos que dar una definición sucinta y rápida, es la primera obra historiográfica, o que tiene pretensiones historiográficas, dentro de la literatura cristiana. Por más que los evangelios la tienen, o sea, tienen una pretensión histórica, ¿no? Pero no son solamente historia, no son una biografía, sino que es un material producido con fines propios, ¿no? Digamos, con fines de fe simplemente. No dejan de tocar estos aspectos, ¿no? Pero Hechos es una obra que ya desde su prólogo tiene esta aspiración histórica de contar ordenadamente estos hechos, ¿no? Y la expansión de la palabra. Cubriendo un rango de tiempo, diríamos, entre la década del 30 y
principios de la década del 60, si tuviéramos que tomar algún parámetro. Y sobre la datación de hechos, en qué momento se escribió la obra, ¿no? Por más que narre estas décadas del siglo I, la gran mayoría de los analistas, con los cuales concuerdo, ¿no? y me parece una teoría realmente aceptable, piensan que es un texto de principios del siglo II, ¿no? Hablaríamos de la primera o la segunda década del siglo II, más que nada por la voluntad irénica, ¿no? Pacifista que hay en este recuerdo, en esta organización de la historia, de la primera historia cristiana, ¿no? Principalmente en lo que hace a los roles de los apóstoles y a la relación entre Pedro y Pablo, que dista mucho de lo que ha sido, si uno va a las cartas originales de Pablo, de lo que habría sido la situación histórica, ¿no? la realidad histórica concreta. Hay muchos elipsis en el relato y hay un relato muy sesgado, ¿no? Hay áreas donde no sabemos cómo llegó el cristianismo, que no se mencionan. Bueno, es un texto muy problemático y que se ha ido armando a partir de diferentes fuentes, ¿sí? Se pueden identificar, hay algunas teorías en torno a cuáles serían las fuentes de hechos, pero lo cierto es que tenemos dos grandes protagonistas, Pedro en la primera parte, Pablo en la segunda. Y también sería, ¿no? Si seguimos un poco a Richard Pervo, un primer intento, ¿no? Exitoso aparentemente, de domesticar a Pablo, ¿no? De integrar a Pablo en la historia apostólica, ¿sí? Un Pablo que durante su vida, ¿no? Por sus cartas nos damos cuenta que ha tenido un serio problema en la consideración apostólica, ¿no? Pablo todo el tiempo insiste en sus cartas, yo soy apóstol, a pesar de lo que digan otros, ¿no? Soy apóstol por una revelación, a mí Cristo también se me apareció, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cuestión política muy tensa en las cartas de Pablo, en su relación con los apóstoles de Jerusalén, diríamos con los primeros seguidores de Jesús, y que en Hechos está absolutamente desdibujada, ¿no? Pablo es solamente o dos veces llamado apóstol, pero está equiparado, está puesto a la altura de Pedro, ¿no? Son detalles muy concretos que el autor de Hechos nos va proponiendo, pero recupera la figura de Pablo, ¿no? No se puede negar el rol de Pablo en estas primeras generaciones. Por eso el episodio de Simón el Mago, ¿no? Teniendo en cuenta esta obra, ¿no? En este inicio del siglo II, ya hablamos de una tercera generación de cristianos en el mundo mediterráneo, el episodio de Simón se va a insertar en un bloque muy especial de la obra, que va del capítulo 8, los primeros versículos del capítulo 8, hasta el capítulo 11. Y el tema de estos capítulos 8, 9, 10 y 11 es la conversión. En esto el mismo Richard Pervo, que es un investigador norteamericano, lo plantea. Él divide a Hechos en varias partes y esta sería la parte de la conversión, en el que el movimiento de Jesús va desde Jerusalén a los samaritanos o a Samaria, de Samaria a los gentiles, ¿no? Que en el capítulo 10, la casa de Cornelio, el centurión romano, y de esta manera se cumple la primera parte de la premisa que sería digamos, el plan que estructura la obra de Hechos de los Apóstoles, que está en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no? Cuando Jesús dice, serán mis testigos en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no? Este proceso de Judea, Samaria, los confines de la tierra, bueno, los confines de la tierra es equivalente a Roma, que es donde la narración de Hechos termina, ¿no? Con Pablo predicando en Roma, más allá de que está preso. ¿No? Pedro lleva adelante esta primera etapa, ¿no? Judea, Samaria. Y en estos capítulos también es interesante que hay tres conversiones, o tres relatos de conversión con diferentes finales. Uno es el de Simón el Mago, que es el primero, es una conversión fallida, podríamos decir. El segundo es el de Saulo, en el capítulo 9, Pablo, que va a hacer una conversión totalmente positiva. Y por último, en el capítulo 10, la de Pedro, que se abre a la gentilidad, ¿no? En la casa del centurión Cornelio,
y teniendo su visión, ¿no? De la famosa visión de toma, mata y come, ¿no? A todos los animales del mundo, es decir, no hay nada impuro. Pedro es el que se convierte, no Cornelio, ¿no? Cornelio ya está convertido, cree en Cristo. Pedro es el que se da cuenta de que tiene esta revelación de que la fe es para todos, que Dios no hace acepción de personas, etc. Son tres conversiones diferentes. En primer punto, ¿no? Relativo a Simón, a la conversión de Simón el Mago, es que ya tenemos una tradición de una misión cristiana, diríamos, ¿no? de creyentes en Cristo. Samaria la vemos en el capítulo 4 de Juan, con la mujer samaritana, y ya Lucas nos ha mostrado, ¿no? Digamos, si consideramos que el autor de Lucas Hechos es el mismo, ¿no? El Evangelio de Lucas, vemos a Jesús atravesar territorio samaritano en algunos casos, ¿no? A veces con mejor o peor resultado, unas veces no lo reciben las aldeas samaritanas y Juan y Santiago quieren tirar fuego, pedir fuego del cielo para que se consuman y Jesús los reprende, pero ya ha habido roces y encuentros con samaritanos y de hecho a nivel discursivo todos tendrán en mente la parábola del buen samaritano, ¿no? Es una figura realmente muy positiva la de los samaritanos dentro del discurso de esta primera generación cristiana. Y otra cuestión es que la fuente para Hechos, tanto del encuentro de Simón con Felipe como del encuentro de Simón con Pedro, parecería ser diferente, ¿no? Una cosa es el encuentro, ¿no? Vendría por un lado la tradición de Felipe predicando y Simón convirtiéndose, y por otro lado el enfrentamiento entre Pedro y Simón, que sería posterior. ¿Sí? Acá habría una fundición de tradiciones. Claramente la memoria de las comunidades cristianas va a preservar la segunda posteriormente, ¿no? En todos los relatos que vamos a ver el próximo encuentro, de combate de Simón y Pedro, tanto en Judea como posteriormente en Roma, nunca se menciona a Felipe, ¿no? Felipe directamente desaparece del plano, ¿no? Y que sería un poco el artífice de la conversión y el que desbarata la actividad mágica de Simón en Samaria. ¿Cuál sería el fin de este relato? Amén de mostrar una conversión, diríamos, entre comillas, fallida, el de Simón. Bueno, presentar la distinción entre lo que es la creencia en Jesús, el nombre de Jesús, que lo hemos visto en el episodio de Felipe, que es el que cura, ¿no? y da la salud a los enfermos y demás, y la magia vulgar de Simón, ¿no? Marcando, bueno, a través de este breve episodio, además de la cuestión de la conversión, la cuestión de la competencia. En Hechos de los Apóstoles continuamente vemos aparecer figuras que son representantes de cultos competidores al cristianismo. Magos, adivinos, pitonisas, ¿sí? Exorcistas, todos los sacerdotes de Artemis, en el caso de Éfeso, todos reaccionando en contra del poder apostólico y, bueno, con una conclusión diferente en cada caso. Es verdad que Simón no es el único creyente que fracasa en el relato de Hechos, y esto hay que tenerlo en cuenta. Hay muchos autores que nos comparan a Simón, el mago, con el mago Bar Jesús en el capítulo 13, o con los exorcistas judíos del capítulo 19, ¿no? Dos figuras que tienen que ver con Pablo, concretamente, no con Pedro, pero que en ninguno de los dos casos, ¿no? Y por eso, más allá de los paralelos que podemos llegar a encontrar, sobre todo con Bar Jesús, que es llamado mago igual que Simón, no son creyentes. Me inclino más por pensar, ¿no? Y esto es lo que estoy tratando de ver actualmente, ¿no? A Simón en comparación con figuras creyentes que fracasaron. Y tiene dos antecedentes muy importantes, ¿no? Uno es el matrimonio de Ananías y Zafira, que en Hechos 5, el principio del capítulo 5, son aquellos que donan el monto de una propiedad que han vendido, pero se guardan algo de ese dinero para su propia seguridad. ¿Sí? Sobre esto hay muchas interpretaciones de por qué se guardaron ese dinero, y por esa mentira en la donación caen muertos, ¿no? A los pies de San Pedro porque el apóstol descubre eso, ¿no? Y lo considera un fraude, un pecado, ¿no? Contra el Espíritu Santo. Y otro es Judas, ¿no? Que a principios
del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, se habla, ¿no?, de su fracaso y su muerte, ¿no?, no por ahorcamiento, como nos cuenta Mateo, sino por caer y reventar, y esparcirse sus tripas en el campo que había comprado, ¿no? Una palabra que es el cleros, que también estaba presente en el relato de Simón el Mago. La comunidad conoce el fracaso de sus propios miembros, ¿no? Digamos, es interesante que el autor de Hechos no deposita toda la maldad y la oposición desde afuera, sino que lo ve también adentro, ¿no? Y generalmente tienen que ver con problemas de dinero. Judas tiene que ver con la codicia, ¿no?, con el dinero recibido por la entrega de Jesús, Ananías y Zafira por un dinero que no entregan, y Simón el Mago porque ofrece dinero para adquirir el poder apostólico. ¿No? El dinero, la membresía comunitaria, el poder apostólico están en el corazón de estos relatos de, diríamos, miembros de la comunidad que fracasaron. Por eso es mucho más interesante verlo en contraposición con estas figuras propias de la comunidad. Ahora bien, Simón es samaritano, ¿no? Sabemos que los samaritanos, o sea, ya arrastran su diferencia con Israel desde el periodo de la separación de los reinos, y que para la tradición judía serían, bueno, un intermedio entre un gentil y un judío. En este caso se habla de una ciudad de Samaria. Los comentaristas difieren mucho, ¿no?, si el autor de Hechos está desactualizado en cuanto a su información, porque dice que Felipe predicó en la ciudad de Samaria. En realidad la ciudad se llama Sebaste, la capital de Samaria, pero la siguen llamando así igual. Bueno, hay una sola ciudad, hay aldeas en Samaria. La cuestión geográfica no está muy bien presente en el autor de Hechos, ¿no? Es bastante impreciso en su expresión, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿No? Y en esto volvemos al plan original de Hechos de los Apóstoles, ¿no?, cuando Jesús dice dónde van a predicar la palabra, ¿no?, Judea, Samaria, el fin del mundo. Samaria queda en el medio, es una especie de zona de transición geográfica, religiosa, geográfica por un lado y religiosa también, entre judaísmo y gentilidad, ¿no? Los samaritanos son una especie de judíos de segunda, ¿no?, de judíos con una práctica y con una creencia medio desviada, ¿no?, por su culto en el monte Gerizim, por su espera de un Taeb, que es el Mesías para ellos, ¿sí? Están a medio camino entre el judaísmo y la gentilidad. Este Simón habría aparecido en esta zona, ¿no? El Simón el Samaritano. Vamos a ver el próximo encuentro, que se lo reconoce de esta manera, y mucha de la tradición cristiana le atribuye a Simón la fundación de un movimiento religioso en Samaria, ¿no?, que posteriormente se habría prolongado, se habría extendido a Roma. Para muchos comentaristas, esta podría ser la única referencia histórica válida detrás del relato de Simón el Mago, ¿sí? Y válida en tanto la escuela de Simón, o el movimiento religioso simonista todavía existiría en Roma, ¿no?, todavía existiría, y esto le lleva al autor de Hechos a, bueno, marcarlo negativamente en el relato, ¿no?, en su relato fundacional. Justino, San Justino, a mediados del siglo II, en su primera apología, ya nos habla de la presencia de Simón en Roma, y de la creación de una escuela, que la próxima clase vamos a ver que claramente la tradición cristiana la va a asociar con el gnosticismo. Fue Klaus Berger, en un artículo, bueno, en realidad es un capítulo de un libro, ¿no?, que es Propaganda und Gegenpropaganda, Influent Christentum, el que plantea que Simón Mago, en realidad, sin mucho sustento, su tesis no fue muy aceptada, era la cabeza de un grupo independiente de seguidores de Jesús en Samaria, y de que lo que está haciendo el autor de Hechos de los Apóstoles es denigrarlo, ¿no?, llamándolo mago, frente a la postura oficial del cristianismo jerosolimitano, del cristianismo judeo, ¿no? Es curioso que en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo,
el cristianismo galileo, es decir, ¿no? Las iglesias de Galilea prácticamente no aparecen cuando Jesús ha venido de Galilea justamente, y todo lo que sean los focos de creyentes en Samaria se han fundado, ¿no? O se han consolidado a partir de las figuras apostólicas de Jerusalén. Judea es el centro, el corazón de la misión, y bueno, esto lleva a que Berger proponga justamente que Simón Mago en realidad, ¿no?, habría sido un creyente y por eso se lo bautiza y demás, pero el autor de Hechos lo denigra, lo envilece para marcar su dependencia, para marcar su subordinación al grupo apostólico. Esto es bastante interesante y no va a ser la única teoría en circular en relación a que el episodio de Simón oculta una disputa de poder muy fuerte de estas primeras generaciones cristianas, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué también. Es interesante que, ¿no?, más allá de que sea un samaritano, Simón no es relacionado con los judíos y tampoco lo va a hacer la literatura posterior, ¿no?, que nos construya una imagen de Simón mucho más envilecida, sino con gentiles, ¿no? Simón es asociado siempre con la gentilidad, ¿no? Más parecido a un revelador profético descendido de los cielos, al Taeb, ¿no?, al Mesías que esperan los samaritanos. Ya en las primeras décadas del siglo XX, Lucien Cerfot aclara que Simón no provendría de los sectores digamos, religiosos judíos de Samaria, sino todo lo contrario. Vendría del medio pagano de Samaria, ¿no?, y el Simón histórico, claramente, y esto es lo que le habría dado la pauta a Lucas para insertar este episodio como, digamos, el vértice, ¿no?, a medio camino, ¿no?, el punto intermedio entre las conversiones en Judea y las conversiones en el mundo gentil, ¿no?, que luego llevará adelante Pedro con Cornelio y posteriormente Pablo con su primera misión apostólica, ¿sí? Tanto Simón como Pablo posteriormente serían la bisagra, ¿no?, el momento de transición, de expansión y de transición de este movimiento, tanto a nivel geográfico como religioso, ¿no? Son híbridos interesantes. Simón es un samaritano de inclinación gentil, Pablo es un judío conservador, fariseo, que se convierte, ¿no? Son entidades nuevas dentro de este movimiento, compuesto en su mayoría por campesinos galileos. Ahora bien, ¿por qué decía esto de las interpretaciones en torno al episodio de Simón? Cuyo final también nos da la pauta de que hay algo que no está del todo resuelto para el autor. Otros personajes, bueno, Ananías y Zafira mueren, Judas se ahorcó, o sea, reventó en el caso de Hechos, y los otros personajes negativos asociados a deidades o a prácticas inferiores, como son Simón, como son el mago Bar Jesús o los exorcistas del capítulo 19, van a tener un final desgraciado también, ¿no? El mago Bar Jesús queda ciego y se choca todo lo que tiene adelante, y los exorcistas son atacados por los propios demonios, así que todo termina muy mal. Pero Simón no, ¿no? Y esto lo vamos a ver ahora a continuación. Y también nos da la pauta de que este final inacabado, ¿no?, marcaría que todos los esfuerzos por degradar a Simón, ¿no?, que hace el autor de Hechos, indican que fue un rival notorio para el primer cristianismo, ¿no?, de que el Simón histórico debería haber representado un punto, ¿no?, de ruptura bastante importante, ¿no? Y de ahí los títulos que se le dan en el relato. Por un lado, el gran poder de Dios, ¿sí? Es un título que en esto los autores que analizan el episodio coinciden. No es una característica de magos ni de charlatanes en Hechos, ¿sí? Tanto al mago Bar Jesús como a los exorcistas judíos en el capítulo 19 no se lo llama de esa manera, ¿no? Simón vendría a ser, y esto les da la pauta para pensar, que Simón, más que un charlatán, ¿no?, que es la manera en que el autor de Hechos nos lo presenta, ¿no?, el Simón histórico, debería haber sido más una especie de teólogo, ¿no?, que un mago, ¿no?, de baja calaña.
¿no? La categoría de mago y la categoría de charlatán es la que le da el autor de Lucas Hechos. Ernest Hengen, en la década del 70, ¿sí? Marcó que Simón sea un teólogo, ¿no? Supone que encabeza un tipo de gnosis precristiana, la teoría de que, bueno, al llamarlo el gran poder de Dios o la gran potencia de Dios, se está hablando, diría este autor, de que ejerce, ¿no? Lleva adelante una especie de gnosticismo precristiano. Esta suposición de este autor fue rechazada, ¿sí? Igual vamos a ver la semana que viene que, perdón, el próximo encuentro, el miércoles, que algo de esto se ha tomado hoy en día, digamos, diciendo no tanto que no existía, ¿no? Una gnosis simoniana, sino que la gnosis simoniana sería contemporánea del autor de Hechos. Por eso el autor de Hechos, ya sea que esté en Asia Menor o que esté en Roma redactando la obra, ¿no? a principios del siglo II, conocería, ¿no? Sabría de la existencia de esta gnosis simoniana y, bueno, a modo de reacción, ¿no? Le incluye en el relato, enfrentando a Simón con el paladín, ¿no? de los apóstoles, ¿no? con Pedro. Pero por otro lado, es extraño que el autor de Hechos, igual que en el caso de Ananías y Zafira, no nos envilezca a Simón. No lo llama ni falso profeta, no dice que sea un blasfemo, ni siquiera nos da a entender que con el dinero que recauda de sus artes mágicas lleve adelante una vida lujosa o algo por el estilo. Nada, no hay. Sí vamos a ver en el próximo encuentro que todos los relatos ya sea de Justino, ya sea de Hipólito, ya sean los hechos de Pedro, en todo Simón es tremendamente vil, se aprovecha de todo el mundo, es mentiroso, es blasfemo. En este relato, ¿no? El autor de Hechos es muy neutral, ¿sí? Uno llevaría a pensar que, bueno, es un poco egocéntrico, ¿no? Porque se cree que es alguien importante, alguien grande, lo llaman sus seguidores la gran potencia de Dios, pero no mucho más que eso, no hay, ¿no? Lo mismo Ananías y Zafira, se guardaron la plata, pero no se dice ni que sean malos, ni que no crean, ni que quieran boicotear a la comunidad, nada por el estilo. Y ¿no? Por eso lo único de lo que podría agarrarse, ¿no? Un comentarista es la declaración de ser alguien grande, alguien importante, ¿no? Que el mismo Simón dice de sí mismo, y que el autor de Hechos cambia por mago, ¿sí? Lo asocia a la idea la idea degradante de mago. Hay algunos términos interesantes, ¿no? Cuando hablábamos de homocímadon, ¿no? Un mismo espíritu, una misma voluntad. En el relato de Simón el Mago hay mucho vocabulario lucano propiamente, que habla de la unidad de la comunidad, de la alegría de los que creen, ¿no? Cuando Felipe predica, el resultado es la alegría, es la común unión de toda esta comunidad. Y la competencia estaría presente con este verbo, prosejo, ¿no? Prestar atención. Le prestan atención a Simón por sus artes, pero más le prestan atención a Felipe con sus signos, ¿sí? Y milagros. Y esto, ¿no? De que los adeptos de Simón son los que lo llaman la gran potencia de Dios o el gran poder de Dios, marcando que, bueno, si de verdad, ¿no? Ahora vamos a ver un poco, Simón sería, o lo podríamos entender, el Simón histórico como el Taeb, como el Mesías, ¿no? Como un pretendido Mesías samaritano, bueno, claramente esto tendría mucho más sentido, ¿no? Según los comentaristas, de que se llame el gran poder de Dios. Como decía, ¿no? Lucas, voy a llamarlo Lucas al autor, por una cuestión de comodidad, nos transmite una tradición histórica sobre Simón. Hay quienes opinan esto, o está usando un lenguaje convencional sobre maestros rivales. Por ejemplo, la crítica de las formas, en general, ha pensado que el episodio de Simón es totalmente mítico, es totalmente inventado, y que el objetivo es netamente apologético, ¿no? Rechazar los cultos, todo lo que tenga que ver con los cultos mágicos, y diferenciar al cristianismo, diferenciar a los predicadores cristianos de las prácticas mágicas. Y el tema del poder, que en Lucas es central,
¿no? Estaría dado por que aquel que se arroga el poder, se auto enaltece, no triunfa. El episodio en sí sería una competencia, ¿no?, en la que los dos maestros, ¿sí?, tienen que comprobar sus palabras por sus hechos, ¿sí? Y no solamente Richard Pervo, sino incluso Rick Strellan, que tiene un libro magnífico sobre estos episodios extraños de hechos, que se llama Strange Acts, es un libro del 2004, es altamente recomendable, donde va tomando toda estos episodios así tan particulares, y que un poco también los compara con la literatura novelesca grecorromana. Plantean que este episodio de Simón y la confrontación entre Simón y Felipe tiene mucho paralelo con los capítulos 7, 12 de Éxodo, en la competencia entre Moisés y los magos egipcios frente al faraón. Ahora bien, la llegada apostólica a Samaria, ¿no?, trae el Espíritu Santo. Es cuando Pedro y Juan son delegados para ir a confirmar el trabajo que ha hecho Felipe, imponen las manos y otorgan el Espíritu Santo. Hay un Pentecostés samaritano, diríamos, ¿no? Ha habido un Pentecostés en el capítulo 2, en Judea, en Jerusalén. Hay un Pentecostés samaritano y va a haber un Pentecostés gentil en el capítulo 10, cuando Pedro entre a la casa de Cornelio, ¿sí? El Espíritu Santo va confirmando, el Espíritu Santo, que es un actor más de este relato de hechos, ¿no? Después de Pedro y Pablo, el Espíritu Santo es el tercer actor central, esta, diríamos, voluntad activa, ¿no?, de Dios en el relato, muchas veces que no sabemos cómo, ¿no? Hay veces que tiene una expresión concreta, fuego, aire o lo que sea, otras veces no se nos explicita de qué forma el Espíritu Santo actúa, pero en este caso es a través de la imposición de las manos. Y que Simón quiera comprar la habilidad de hacer milagros, ¿sí?, esta idea, bueno, de la cual viene el término simonía, ¿no?, la compra del don, la compra de un poder, fue tomado por muchos analistas, y esto es bastante interesante, y después una parte de la tradición patrística va a profundizarlo, ¿no?, mezclando ambos personajes, lo toman como una crítica a Pablo, ¿sí? Y esto se une un poco a la teoría de quienes piensan que, bueno, detrás del episodio de Simón hay una competencia entre grupos cristianos, el grupo judeo, ¿no?, el de Judea, y el grupo de Samaria, y denigrar a Simón, ¿no?, rebajarlo de maestro cristiano a mago, es una forma de mostrar esa subordinación. Y en este caso, hay quienes piensan, quienes interpretan que el episodio de Simón es una crítica velada a Pablo. ¿A partir de qué? ¿No? A partir del hecho de que Pablo, esto no está en Hechos, sino en las cartas de Pablo, habría querido comprar su apostolicidad con la colecta para Jerusalén. En varias de las cartas, 2 Corintios, Gálatas, y incluso en Romanos, Pablo habla de una colecta que está llevando a cabo entre sus comunidades en el mundo egeo y en Asia para llevarla a los santos de Jerusalén. Bueno, esta colecta ha levantado mucha literatura, porque es una colecta que tendría el sentido de mostrar, sucintamente lo digo para no ahondar mucho más, mostrar la conexión, el vínculo entre las comunidades gentiles o mixtas de San Pablo y la comunidad madre de Jerusalén, ¿no? Y también un poco resolver esta cuestión interna tan fuerte entre Pablo y Santiago, principalmente, como cabeza de la iglesia de Jerusalén, y a Pablo, bueno, mostrar su legitimidad apostólica frente a Santiago y a los presbíteros. No es una teoría descabellada, ¿no? Interpretar que la inserción del episodio de Simón justo antes de la conversión de San Pablo, y el hecho de que en Hechos no se mencione para nada la colecta de Pablo, para nada, ¿no? Hay una colecta que realiza el grupo de los creyentes de Antioquía durante el hambre bajo Claudio en el capítulo 11, y que Pablo y Bernabé llevan, pero no tiene nada que ver con esta colecta, ¿no?, que está en las cartas de Pablo, y que cuando Pablo vuelve a Jerusalén la idea es entregársela a Santiago. Nunca sabemos si esto pasó efectivamente. Pero lo cierto es que habría una crítica velada a Pablo, y no sería del todo descabellado. ¿Por qué? Porque
ya en las primeras décadas del siglo II, y ni hablar a partir de la década del 30 o del 40, Pablo se transforma en la figura central de la iglesia marcionita, ¿no? Y de su canon tan particular que va a estar centrado en las cartas de Pablo y en la interpretación de Pablo, ¿no? Amén de descartar el Antiguo Testamento. Podría interpretarse de esta forma el episodio de Simón, de que detrás de Simón o de este pretendido mago samaritano hay una velada o una tácita intención de referirse al problema de la apostolicidad. Bueno, en última instancia Simón está tratando de hacer eso, ¿no? De comprar este poder. ¿Por qué lo quiere? Bueno, hay diferentes posturas en torno a por qué Simón habría querido acceder al don apostólico. Para tener dones de visión, algunos piensan, para, digamos, un instinto profesional particular, ¿no? de curaciones. Bueno, hay varias teorías en todo esto, pero lo cierto es que todos concluyen en que, ¿no? Al pedir el don, con el dinero, claramente a Simón no le interesan ni la fe ni el bautismo, ¿no? Sino simplemente la capacidad del poder que eso otorga. Y que no solamente que pida esto, ¿no? Sino que también aborde a Pedro y a Juan como colegas, ¿no? en un sentido de igualdad, le permite al narrador acentuar todavía más esta propuesta que hace, ¿no? Y que sería uno de los objetivos del episodio, no el único, pero uno de los tantos, que es ilustrar la diferencia entre taumaturgos cristianos y magos. ¿Sí? Una cosa es la taumaturgia cristiana, que ¿no? Por la cual no se cobra, no es pedida, no es una demostración de poder, ¿no? ni nada por el estilo, ¿no? Tal como lo presenta la literatura digamos, sectaria, ¿no? La literatura del movimiento. Los seguidores de Jesús no solamente no toman dinero, sino que se ofenden con la simple idea, se horrorizan con la simple idea. ¿Sí? Y esto lo tenemos en varios fragmentos, tanto de Hechos como de los Evangelios u otra literatura de los padres apostólicos. Tenemos Didache, Hermas, incluso en los Hechos apócrifos. ¿Hay acusaciones de magia? En Hechos sí que las hay, ¿no? Contra los cristianos, y esta acusación la vamos a encontrar también dentro de la literatura gentil. Cualquiera que lea el Contracelso la va a encontrar, e incluso en la literatura rabínica. Con mi amigo y colega Rodrigo Laham Cohen, esto lo he escuchado muchas veces, ¿no? Los relatos donde la figura de Jesús o de sus seguidores, ¿no? Que los rabinos prefieren morir antes que lo cure un cristiano, ¿no? Y la invocación del nombre y demás, los asocian fuertemente con estas cuestiones mágicas, ¿no? Lucas quiere mostrar que el cristianismo no tiene nada en común con la magia, principalmente esto, ¿no? De que se transforme en un don particular, un don adquirido por dinero. La semana anterior, sí, el viernes estuvimos viendo, ¿no? Una de las características de la magia, que era el cobro, principalmente, ¿no? Y la premisa que el Jesús lucano resalta, ¿no? Es lo que recibieron gratis, denlo gratis. ¿Sí? El taumaturgo cristiano no opera por capricho, ¿sí? Y no cobra. ¿Sí? Son dos premisas que quedan muy, muy claras y que serían lo que le interesa al autor de Hechos resaltar, ¿no? Para diferenciarlos de la magia vulgar. La historia no tiene final, ¿no? Vamos a ver que el final se lo van a construir las generaciones posteriores, sobre todo ya entrado el siglo II, con los Hechos de Pedro, el mismo Justino, Hipólito, y posteriormente Eusebio, ¿no? Será quien, Eusebio de Cesarea, en el siglo IV nos dé la historia íntegra, ¿no? Hasta la muerte de Simón. Al autor de Hechos esto no le interesa, como otras tantas cosas, ¿no? Lucas, este autor, opera, ¿no? de esta manera en muchos episodios que quedan sin resolución, que no sabemos qué ha pasado, ¿no? Esto probablemente sea una táctica para provocar a los lectores y a ponerse en el lugar, ¿no? de los diferentes personajes o de las situaciones.
El año pasado, en el workshop de las conversaciones italo-argentinas, que me tocó hablar del episodio de Marta y María, pasa lo mismo, ¿no? Después de la intervención de Jesús a favor de María, no sabemos qué hizo Marta, ¿no? Si Marta se sentó a escuchar o si Marta siguió en la suya y se volvió a traer más platos. Bueno, diríamos en criollo, ¿no? La deja picando el autor de Lucas Hechos, eh, porque claramente el objetivo de la obra es mostrar esta progresión de la fe, ¿no? Geográfica, espiritual, y que se va encontrando con diferentes situaciones. Este final, digamos, no es trágico porque comparado con Ananías y Zafira, el crimen de los esposos es peor que el de Simón, ¿no? Uno diría, una figura de la talla de Simón el Mago, ¿no? ¿Por qué no lo condenaron de entrada? ¿Por qué no tiene un castigo peor? ¿No? Al contrario, pide clemencia, pide que los apóstoles intercedan, ¿no? E incluso ahora vamos a ver que acá lo tenemos, ¿no? En el Codex Besae, en la versión occidental de Hechos, que es un poco más extensa en algunos versículos, se pone a llorar, ¿no? Ardientemente para que intercedan y no le pase nada. El crimen de Ananías y Zafira es peor, porque directamente han pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Diciendo que donaban algo que no era tal, ¿no? Guardándose una parte de la reserva y apareciendo, ufanándose de haber hecho una donación plena, ¿no? De un monto. La propuesta de Simón es mala, sí, ¿no? Pero no es un pecado sin perdón, ¿no? Pedro reacciona mal, lo reprende, pero no lo condena, ¿no? Pero no lo condena como condena primero a Ananías y después a Zafira, ¿no? Una condena que tiene, digamos, los comentaristas hablan de un milagro negativo, ¿no? Es decir, es una maldición que termina con la muerte instantánea de ambos. Por un lado, Simón, como vimos también incluso en el fragmento fílmico, habría recibido el Espíritu Santo por la imposición de manos de los apóstoles, habría estado en el Pentecostés samaritano, y a lo sumo, los primeros comentaristas hablan de una separación de la comunidad por su falta de disposición, ¿no? Pero es un pedido de arrepentimiento, no hay una condena tajante. No, al contrario, ¿no? La versión occidental exagera el llanto de Simón para marcar su voluntad de cambio, ¿no? Luego Eusebio de Cesarea va a decir, cuando veamos la semana que viene, que este llanto era fingido y que en realidad lo hizo simplemente para simular y luego seguir con toda su maldad, ¿no? Y en última instancia también abjurar, ¿no? Apostatar de la fe y mudarse a Roma. Bien, un poco esto, ¿no? De decir un texto complejo, extraño e insertado en la transición y en la expansión de la fe, ¿no? Dentro de lo que es el proyecto historiográfico que nos propone el autor de Hechos. Es el único episodio que ocurre en Samaria y que representa una conversión negativa, una conversión fallida, ¿sí? A diferencia de lo que será luego la de Pablo y posteriormente la de Pedro. No tenemos más mención de Simón durante esta primera mitad del siglo II. Recién va a ser Justino el que lo rescate hacia el 150, 160, en su primera apología, y nos va a dar cuenta de que en Roma existe un sector, una escuela simoniana, y que, bueno, se remitiría a la presencia ya a mediados del siglo I, ¿no? A un siglo atrás, de este Simón el samaritano en la gran ciudad. ¿Sí? La tradición de la presencia de Pedro, que se desarrolla posteriormente, va a terminar por hacer confluir ambas tradiciones, ¿no? Y decir que Pedro se enfrentó a Simón en la misma Roma, ¿no? Como veremos en el próximo encuentro. Les propongo que, bueno, está también en el drive que les mandaron, los textos, el texto de Kent sobre las maldiciones en Hechos, ¿sí?
a partir de la comparación con lo que vimos la semana pasada, los papiros mágicos, para ver términos en común. Es un texto muy, muy lindo, no es muy largo, la verdad que quienes lean inglés y lo puedan leer es muy, muy disfrutable, y hace un poco un puente entre lo que vimos hoy y la maldición de Pedro a Simón. Y el texto de Nodet, que está en francés, ¿no? La salud viene de los judíos, no de Simón el Mago, también, ¿no? Para marcar esta identidad de Simón y qué nos quiere decir el autor de Hechos con su identidad, no solamente de samaritano, sino de mago también. Bueno, quizás a muchos les sorprende, ¿no? El tema del episodio y demás, pero bueno, estoy aquí para recibir comentarios, dudas, en lo que podamos ayudarlos, o evacuarlas, serán evacuadas, si no... pueden consultar también, obviamente, acá Pablo pone, pueden consultar a Vips y Sao, también el resto de la bibliografía, lo que deseen. Y si se animan a abrir el micrófono, o si no, si quieren escribir, encantado. Hola, yo tengo una Sí, Laura, pregunta. sí, ahí te escucho bien. ¿Me escuchas Bueno, bien ahí? Sí. Sí, pensando en voz alta. sí. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Ah, Sí. un poco pensando en voz alta. ¿No estaría intentando Simón eh, tener la capacidad de predecir el futuro al comprar los dones, ¿no es cierto? Te explico por qué, porque después yo lo he visto mucho en la crónica bizantina, Sí, muy posterior, sí, cuando, viste, los emperadores se afanan por conocer el futuro de alguna forma, y entonces el cronista dice, no, pero esto no era magia, es alguna estatua de Cristo que, por ejemplo, por el cambio de color de su tez, predecía el futuro. O sea, siempre insisten en que, pero esto no se trata de magia, no. sino que es, o sea, Clarividencia. existía la actividad del mago relacionada con la predicción del futuro o de controlar el futuro de alguna manera, porque en definitiva los hechizos que vimos la clase anterior, estos Sí, conjuros, es una forma de determinar de alguna forma las variables que condicionen un futuro probable. exacto. Entonces, cuando Simón quiere comprar estos poderes con dinero, ¿no se estará refiriendo a esto de poder predecir el futuro? ¿No puede ser? A ver, es una posibilidad. El tema de los tipos de opositores, a ver, es una posibilidad y hay autores que lo avalan, ¿no? Así como hablan de la experiencia estática relacionada al Espíritu Santo, de la visión del futuro y del hecho de las curaciones, de todo lo que tenga que ver con la taumaturgia. En general, la mayoría de los autores se inclinan por la taumaturgia. La visión del futuro en Hechos está representada en la esclava oracular de Filipos en el capítulo 16, que es la esclava Mantis, la esclava de Apolo, que es la que dice el futuro y es la que persigue a Pablo y a Silas, diciéndoles, ¿no? Y a viva voz a todos de quiénes son, ¿no? Y para qué vienen. La figura, digamos, diríamos, de los visionarios, y relacionada a Apolo está ahí muy claramente marcada, ¿no? Y por eso el exorcismo la deja muda a la muchacha. Claramente que eso puede entrar, porque, digamos, como vimos la semana pasada, ¿no? La clarividencia es parte de la magia. No nos da ningún indicio el texto de No, Hechos. no, El texto no. de Hechos no nos da ningún indicio. Por ahí vos tenés alguna idea más clara a partir de las crónicas, pero eh, estoy pensando en la literatura posterior sobre Simón. eh, No, no no da, no hay, dice. no hay ningún rastro de que tenga que ver, no hay un rastro que tenga que ver con nada, porque es muy impreciso el texto, pero claramente debería venir digamos, en el paquete de habilidades que supone la imposición de manos, la habilidad profética, si queremos llamarlo de alguna manera, el hecho de ver el futuro, también está incluida en el poder apostólico. Eh,
pero me parece una sugerencia interesante. Me parece una sugerencia No, no, interesante. no sé, yo como siempre se liga al tema de decir que ese tipo de actividad se ve que existía y estaba muy estudiada, lo tenían muy, pero prohibido. Pero prohibido. Bueno, pero es lo que hablábamos la semana pasada. Ahí hay un límite muy finito entre la magia y el profetismo. Porque el profetismo, sobre todo del antiguo Israel, tiene actitudes, incluso corporales, que predicen el futuro, ¿no? Lo que hablaba el otro día, de estos gestos de tipo mimo que acompañan muchas veces la predicción, ¿no? El hecho de los profetas que aparecen atados de manos, caminando y le dicen al pueblo, así van a estar ustedes en un tiempo, ¿no? Cuando vengan los babilonios. Eso es ver el futuro también. Pero califica como magia. Eh, no, no tengo una respuesta, te pregunto a ver Es qué un opinas. terreno. No, pero se ve que en el momento los cronistas de la época tampoco tenían una respuesta. No, no lo tienen. Eh, Se decían conocedores de lo que era la magia y cómo se practicaba, y también por ese conocimiento decir, bueno, esto es magia y esto es Y devoción esto es devoción. popular o no Exacto. sé. Bueno, ahí va a depender de digamos, quién sea el enunciador, ¿no? Quién sea el que hace el que emite el discurso, ¿no? Ahí tiene que ver, creo, con la legitimidad de la persona, del espacio, ese fino límite entre lo que es magia y lo que es religión, ¿no? Lo legal y lo ilegal. eh, pero me parece que entra dentro de las habilidades, ¿no? Digamos, el profetismo cristiano tiene, tiene toda tiene un basamento en esta habilidad de predecir el futuro, de tener una clarividencia. Eh, No, pero también está, yo por lo que he leído, también estaba presente en las jerarquías muy poderosas judías, el tema de la predicción del futuro. sí, No anteriores al cristianismo. anteriores al cristianismo, sí, 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 Que por eso también era poderoso, la persona que podía predecir el futuro, era sí. muy poderoso. Sí, sí, sí. Pues, Claramente puede entrar dentro de esta noción de poder. Pero bueno, en esto pero la fuente no, sí. no es clara en eso. La No, la fuente fuente no no es es clara en clara. esto. No, la fuente absolutamente no es clara y de hecho cuando lean los textos de hoy van a encontrar que hay posturas muy, muy variadas sobre, bueno, qué implica ese poder del Espíritu Santo que Simón está tratando de comprar, ¿no? Bueno, gracias, Gracias, gracias. Laura. No, buenísimo, buenísima la acotación, buenísima. Bueno, me iba a pasar el dato, si quieren lo pueden encontrar, creo que en YouTube está el fragmento que vimos, es de Hechos de los Apóstoles, que es de Visual Bible, creo que es 2016, es la versión, van a encontrar alguna versión anterior, son estas miniseries norteamericanas que se hacen, pero bueno, si a alguien le interesaba, si no después me piden y lo buscamos. Tratan de ser muy ajustadas al texto bíblico, por eso mínimamente para ilustrar estaban bien. Eh, Perdón, acá hay algo escrito que no estoy viendo. Norma, sí. Esperen que lo leo. En esa época, en la población que era en la mayoría de los pueblos paganos y los magos eran importantes, y Simón en ese momento era el único, y cuando falla Felipe, actúa en nombre de Dios, si entendí bien, ¿no? Bueno, no sé si es el único, en realidad hay toda una literatura, sobre todo en el siglo II, si uno lee a Luciano de Samosata, principalmente, que le gustan mucho estos personajes así marginales y errantes y charlatanes, ¿no? Alejandro o el falso profeta, la muerte de Peregrino, relatos breves de Luciano de Samosata, o el mismo Flavio Josefo, que habla de los magos que acompañaban a los procuradores romanos en Jerusalén, ¿no? El mago que estaba con Félix, que era un liberto de Claudio, bueno, hay muchas figuras. El tema es, bueno, qué grado de inserción social tienen dentro de esta sociedad. Eso dependerá, de esta sociedad dependerá de quién sea su patrono, ¿no? En Hechos también, el mago Bar Jesús
tiene un protector, que es el general romano de la zona, y que lo tiene como parte de la corte de su casa, como una especie de consejero. No darían, el texto no nos da a entender si Simón está vinculado a alguna figura de poder. Después sí, en los desarrollos posteriores, vamos a ver en el próximo encuentro, sí vamos a ver que Pedro nombra a los patrones, patronas, ¿no? Hay una mujer, Eubula, que ejercería como patrona de Simón, y a la cual Simón le quita la plata todo el tiempo con diferentes artilugios, vive en su casa, vive de arriba, presentando más este modelo del mago como parte de la clientela fiel de algún aristócrata principalmente. Hay muchas formas en las que los magos se presentan, ¿no? No necesariamente son aquellos que leen la fortuna en la calle, ¿no? Que hacen un espectáculo. En muchos casos pertenecen a alguna familia o son partes de una clientela amplia de aristócratas o de gente con dinero, ¿no? Gracias, no, gracias a vos, Norma. Buenísima, buenísima la pregunta. Bueno, nos queda simplemente un encuentro, que es el próximo, donde vamos a ver de este episodio tan pequeñito, cómo la tradición cristiana va a generar un monstruo. Cómo construimos en base a esto un monstruo. El padre de las herejías, un gnóstico formidable y un estafador de primera línea, que va a ser un digno enemigo de San Pedro en Roma. Y bueno, por cierto, también el gran embaucador, ¿no? Entre Pedro y Pablo en Roma, esta tradición irénica que empieza el autor de Hechos, ¿no? De vincularlos a ambos. Cuando Pablo se va de Roma, suponiendo, ¿no?, lo que supone el autor de Hechos de Pedro, de que Pablo fue liberado en una primera instancia por Nerón antes de su martirio, deja una comunidad cristiana que el mismo Simón va a destruir, y bueno, tiene que venir Pedro para develar la mentira del samaritano. Así que bueno, nos vemos el miércoles, Dios mediante, para el último encuentro, y todas las preguntas que les surjan, lo que quieran preguntar, curiosidad, ninguna pregunta es inútil, al contrario, estamos para eso. Y la verdad que me ayudan mucho también con las preguntas, lo que preguntó Laura recién, lo que preguntaba Norma. Nos vemos el miércoles para darle un cierre con el resto de la literatura sobre Simón. Buenas noches. Bueno, buenas noches para todos, que descansen. Buenas noches. Gracias, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Mariano.